Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Felipe Mayalugo y con mi equipo de trabajo vamos a hablarles sobre el presupuesto. De antemano les pido disculpas si escuchan un poco de ruido, pues me encuentro en mi casa cuidándome a unos primos, entonces ustedes disculpen. Pero para resumir en sí, para introducir, más que todo, para introducir y entrar un poquito del tema de qué es el presupuesto, es una herramienta de planeación que servirá como guía en la organización. Esta se construye a base de un estudio de interno y externo, también cuando planeamos unos nuevos objetivos y asimismo también cuando vamos a implementar nuevas estrategias y políticas, ¿vale? Entonces aquí también donde en la organización entra una planeación presupuestal, que es por este medio podemos prever muchas cosas, muchos efectos negativos que podemos encontrar y aprovechar al máximo los efectos positivos al momento de querer obtener unos objetivos, ¿vale? Entonces nos habla también de que el proceso de planeación se desarrolla en 3 etapas. La primera etapa, que es muy vital, que es muy importancia, puesto que inicia la labor con la concientización de todos los integrantes de la organización, ¿vale? De todos los departamentos donde se analizan los resultados anteriores que arrojaron en la organización y se hace un diagnóstico inicial de lo que se va a obtener, los objetivos nuevos que se vienen, los nuevos objetivos, propuestas y estrategias, ¿vale? También tenemos como segunda instancia, la segunda etapa, ya se está elaborando aquí donde se puede elaborar el presupuesto y es donde se tiene en cuenta mucho la participación de todos los departamentos de la organización que van a suministrar la información cuantificada que se requiere para poder saber con qué se está contando en la empresa y con qué no se puede contar, ¿vale? Y terminamos finalmente con las etapas de control presupuestal y de evaluación, que ya con la experiencia obtenida es clave de vital importancia en la programación del presupuesto del año siguiente y reanudar el proceso presupuestal, ¿vale? Vale, si nos vamos un poquito a la historia del presupuesto, esta se está remontando en el siglo XVIII, la cual comienza por allá en el Parlamento británico, ¿vale? Empieza más que todo en el Estado, con informes de gastos gubernamentales para su ejecución y posterior control. También en medida de la historia se ve reflejado mucho en los países como Estados Unidos y Francia, comenzando en el año 1820 a 1821, donde se adopta en Francia y posteriormente en Estados Unidos como elemento de control público, ¿vale? Ya en 1912 y 1925, después de la Primera Guerra Mundial, el sector privado, las empresas que empiezan la revolución con las empresas industriales, ya empiezan a constituirse, empiezan a manejar este concepto, ¿vale? Con este sistema de conteo estándar que resaltan claves en el análisis de los costos, ¿vale? Ya en 1930 se empiezan a hacer las celebraciones del primer simposio internacional de control presupuestal en Ginebra. También en 1948 también tenemos el Departamento de Marina de los Estados Unidos, nuevamente, el presupuesto por programas y actividades. Seguimos también en 1961, donde el Departamento de la Defensa de Estados Unidos trabaja con sistemas de planeación de programas y presupuestos, ¿vale? Y por acá tenemos ya al final, en 1960, donde aparece el sistema base cero, ¿vale? Según varios como método de proyección estadística. El control de televisión. Hablando un poquito del concepto del presupuesto, podemos encontrar muchos autores que tienen su idea de lo que es el presupuesto, pero donde llegan a coincidir y en afirmar que se trata, en fin, de un proceso de anticipación a la ocurrencia de los hechos, ¿vale? Y que además requiere un proceso de planeación y de utilización de técnicas, métodos y procedimientos que permitan la proyección de cifras de una manera confiable y procurando acercarse a la realidad. Podemos tener personajes como el autor Morales, que nos habla de que la palabra presupuesto se deriva del verbo presuponer, que significa dar previamente por sentado alguna cosa, ¿vale? O que también se puede formar anticipadamente el cómputo de los gastos o ingresos de uno u otro de un negocio cualquiera. Mi nombre es Camila Bocanegra y yo le vengo a hablar sobre los objetivos y la clasificación del presupuesto. El presupuesto busca en las empresas
alcanzar los objetivos siguientes. Primeramente, planear todas las actividades de las empresas según los objetivos que éstas tengan ya plasmadas. Segundo, recolectar toda la información que se pueda sobre el área financiera y operativa de la empresa para así darlos en una base de datos para poder recolectar toda la información necesaria y escoger los elementos para cuando se vaya a hacer el presupuesto. Tercero, obtener los resultados gracias a la coordinación de las actividades que se asignan a los diferentes departamentos o áreas que tengan que ver con el área de presupuesto. Y por último, evaluar los resultados. Evaluar resultados según el proceso de control que ayuda a controlar y evaluar, a comparar los resultados presupuestados con los reales. En la clasificación del presupuesto existe el presupuesto público y el presupuesto privado. El presupuesto público es aquel que está regido por el Estado y el presupuesto privado es aquel que está regido por el sector privado y que las empresas dan su 100%. Existe una diferencia entre esto. El presupuesto público es estimativo de ingresos fiscales, estima y autoriza los gastos públicos y es regido. ¿Qué quiere decir esto? Que limita las cantidades por gastar. En el privado se presupuestan los costos y los gastos operacionales y no operacionales y este sí es flexible. Se pueden presentar diferencias en las cifras. También se puede clasificar el presupuesto según la flexibilidad. Existen los regidos y los flexibles. En los regidos, estos no permiten realizar ajustes a diferencia de los flexibles. Sí, por las diferencias presentadas. Cabe aclarar que la flexibilidad depende de los objetivos propuestos por parte de la empresa. También se puede clasificar por el periodo de tiempo. Está a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo es que se realiza en un periodo de un año y a largo plazo generalmente esta se implementa en el sector privado cuando se hacen proyectos de inversión. También se puede clasificar por el campo de aplicabilidad del operacional y la área de tesorería. Por último, también hay una clasificación que es muy importante, que es el presupuesto cero. Como su nombre lo indica, cada año que se efectúa no se tiene en cuenta los datos de los años anteriores. Es decir, que es como si hiciera por primera vez, queda completamente desde cero. Bien, continuando lo que dijo el compañero y la compañera, llegamos a un punto que es de demasiada importancia, como es la importancia del presupuesto, valga la redundancia. Ya teniendo claro lo que es el presupuesto, que es la herramienta que se utiliza para conocer con anticipación los ingresos y los gastos que se tendrán de un determinado periodo de tiempo. Así más o menos en resumen, que usualmente este periodo de tiempo vendría a ser un año. Realizar un presupuesto es importante para la toma de decisiones, sea para la puesta en marcha de un negocio o empresa o para el inicio de un proyecto. Este permite identificar, determinar y gestionar los recursos que se emplearán para el cumplimiento de metas planeadas de forma óptima y también de forma eficiente. El principal objetivo de un presupuesto es brindar a la organización un panorama financiero actualizado que facilite la toma de decisiones y fomente el crecimiento de la misma. Además, prepara a las empresas para hacerle frente a los posibles cambios que puedan surgir en el periodo de tiempo, y esto nos lleva a lo que sería el presupuesto con relación en la administración. Cuando nos referimos a los cambios que puedan surgir en un periodo de tiempo, es todo aquello que pueda acontecer o que tenga que ver o perjudicar en cierta medida nuestro negocio. Por decir un ejemplo claro fue esta pandemia con algunas empresas. Pero bueno, si continuemos. El presupuesto con relación en la administración. El presupuesto en su misma esencia está estrechamente relacionado con lo que es la administración y de dónde se encuentra para elaborarlo. Se debe partir de una fase de planeación en la cual se establecen objetivos, metas y muchas cosas más por alcanzar, como la responsabilidad y la información requerida, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, de muleta para la planeación
El ejemplo que pone el señor Moreno en 1994 es categorizar las principales técnicas financieras utilizadas en los negocios, como lo son el presupuesto de operación, que se elabora tomando como base la estructura también necesaria para que haya una coordinación en las actividades, y para que esta estructura se cumpla, como anteriormente se dijo, esta estructura debe tener forma y también una orientación para que el proceso de propuesta sea eficiente. Entonces se debe hacer una muy buena aplicación para poder que estos 3 ítems que acabo de mencionar se hagan y se cumplan de la mejor manera posible. Y esto fue esta parte que vemos en la pantalla que dice presupuesto de administración. Ahora seguimos a uno muy importante también sobre las herramientas del presupuesto, que son los principios. Dentro de los principios encontramos lo que es la previsión, la planeación, la organización, la dirección y el control. La previsión tiene un significado de estudio anticipado y logro de las metas. La planeación es el proceso necesario para el logro de los objetivos del presupuesto. La organización destaca la importancia de las actividades humanas para conseguir todas las metas que tuvimos puestas. La dirección muestra cómo conducir, cómo manejar, cómo interpretar y llevar a cabo las intenciones del individuo como persona para lograr todos los objetivos propuestos. Y el control detecta variaciones entre los datos reales y las metas propuestas. Es decir, el control es la comparación de lo que yo pensé que se iba a hacer y lo que en realidad pasó, para ver si lo que hicimos fue un completo éxito o, en dado caso, un fracaso. Pero esa palabra fracaso va mucho más allá y llegamos a otra herramienta que es fundamental, derivada o consiguiente de la palabra fracaso, porque es lo que no se busca hacer. Bueno, complementando un poco lo que decían mis compañeros, yo les hablaré acerca de los mecanismos y las técnicas de los presupuestos. Bueno, los mecanismos se refiere a cómo se presentan las cifras y los números del presupuesto en una organización. Principalmente en presupuesto se habla de cédulas. Las cédulas son una forma de interpretar los números de una manera más adecuada. Una cédula presupuestal, que es una hoja de control del presupuesto que sirve para verificar periódicamente el avance y ejecución del cumplimiento de los proyectos de una empresa. Por ejemplo, tenemos el presupuesto de ventas, que se hace en cédulas, como anteriormente lo dije, y que principalmente es determinar periódicamente qué se vendió, en qué mes o en qué periodo de tiempo, ya sea cada año, mensualmente, trimestralmente. Se calcula cuánto se vendió en esa cédula. Igual para lo mismo para el presupuesto, para la cédula de producción. En esta cédula se ve cuánto se requiere producir. Es muy importante hacer estudios de investigación de mercado acerca de las políticas, fijación de precios, de promociones. Esto sirve mucho para la cédula de presupuesto de ventas. También tenemos la cédula de producción, que se describe cuántas unidades se deben producir para cumplir con las ventas requeridas y satisfacer las políticas sobre inventarios finales. También tenemos otra cédula, una de las más principales, de las cédulas de cobros. Estos cobros consisten en ingresos de ventas realizadas y en periodos anteriores de los cobros de periodos de venta en curso. También tenemos la cédula de mano de obra directa, que en esta cédula se especifica cuántos trabajadores se necesitan para satisfacer directamente va ligado a cuánto se le paga al trabajador para saber cuánto se va a producir. De esto influyen muchas cosas como el salario, los métodos de producción y la contratación. También tenemos una cédula llamada costos de venta, que en este presupuesto total de los costos de fabricación en los que se incurrirá. También tenemos una cédula llamada los gastos administrativos, que comprende los gastos fijos, los gastos variables, lo que es el marketing.
todo eso. También tenemos una cédula de presupuesto llamado estado de resultado, donde se resume y va incluido todo, los presupuestos operativos, las ventas netas, los costos de venta, los gastos administrativos. Muestra el resultado neto, las operaciones del periodo de presupuesto. En conclusión, ¿qué son las cédulas? Las cédulas presupuestal es una herramienta primordial que todas las empresas deben tenerla para proyectar las entradas y salidas que tendrá.